en el capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 18 hasta el 23. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado En busca de la salvación. Y leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, desde el verso 18 hasta el 23. Dice, hermanos, en la palabra: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Pueden sentarse, hermanos. Todo ser humano, sin duda alguna, es un incansable buscador de la salvación. Esta búsqueda nace en el alma humana a partir de la comprensión, el entendimiento, la convicción de que hay un Dios justo y bueno y de que el ser humano es por naturaleza pecador. Por lo tanto, en el alma humana aparece en algún momento de la vida la necesidad de estar en paz con ese Dios, con ese ser superior, se le llame como se le llame, con ese creador de todas las cosas que demanda justicia con respecto a nuestro pecado. A partir de ahí, hermanos, el hombre comienza a correr por buscar esa paz, por buscar esa tranquilidad, por sentirse en paz con el Dios creador. A lo largo de la historia, diferentes confesiones religiosas se han mostrado como la respuesta a esta gran necesidad. Religiones de todo tipo, de todas formas, de todas maneras, han tratado de convencer al ser humano de que ellas son la respuesta para satisfacer esa necesidad del alma humana. Sin darse cuenta, el ser humano ha levantado en la religión al peor enemigo de la salvación verdadera. Yo creo que en muchos casos la intención es buena, pero las consecuencias son negativas. Porque las religiones, hermanos, lo único que hacen es alejar al ser humano de la verdadera salvación. Y eso es justamente lo que nosotros encontramos en este pasaje que hemos leído. Este pasaje que hemos leído nos responde a la pregunta: ¿por qué es la religión el gran enemigo de la salvación? ¿Por qué es la religión el gran enemigo de la salvación? En primer lugar, porque la religión ofrece una falsa piedad. Si ustedes observan con cuidado esta historia, descubrirán que el joven que protagoniza este encuentro con el maestro se acercó a él en una forma aparentemente muy piadosa, aparentemente muy respetuosa y muy considerada para con Jesús. En primer lugar, es importante el esfuerzo que estaba haciendo este joven, porque por la forma en que se produce aquel encuentro, nos damos cuenta de que aquello se hizo a la luz pública. Mucha gente miraba aquel momento, mucha gente miraba aquel encuentro de este joven rico y el Señor. Buscó a Jesús y esto nos demuestra que tenía voluntad, que tenía decisión de verdaderamente alcanzar la salvación. Escuchar a un joven rico, seguramente muy bien vestido de acuerdo a su posición, y sobre todo llamar a Jesús maestro bueno, era algo que sin duda alguna había que admirar. ¿Por qué decimos que había que admirar? Porque aquel joven, siendo rico, seguramente sería culto, educado,
y estaba llamando maestro bueno a un simple carpintero galileo, sin títulos, sin nombre, sin brillo en el plano humano, en el plano de los hombres, en el plano de la sociedad. Y siendo un carpintero galileo, él le está llamando maestro bueno, lo cual era un reconocimiento, lo cual era decirle maestro magnífico, maestro extraordinario, maestro excelente. Todo eso estaba contenido en esta expresión. Aquello, hermanos, era aparentemente una señal de humildad, pero parece que en esencia no era eso. ¿Y por qué decimos que en esencia no era eso? Porque de parte de Jesús no hubo una aceptación hacia aquella actitud del joven, sino más bien un rechazo. Porque aquel joven le está diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Es decir, le está concediendo a él el conocimiento, la capacidad de instruirlo, de guiarlo, de conducirlo a la verdadera salvación. Pero la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llama bueno? La respuesta de Jesús suena más bien, hermanos, a rechazo. La respuesta de Jesús suena, no me digas así porque no sabes lo que estás diciendo. Y esto creo yo, hermanos, que es justamente lo que Jesús quería decir. ¿Por qué Jesús le contestó de aquella manera? Jesús le dijo, no me llame bueno, bueno solo es Dios. Hay dos alternativas de lo que podían significar estas palabras de Jesús. La primera, que él estuviera diciendo, solo Dios es bueno, yo no, lo cual no sería correcto. Amén. Por cuanto Jesús es Dios. No podía Jesús estar diciendo, solo Dios es bueno, no me llames bueno a mí porque yo no soy bueno. Por supuesto que sí es bueno, santo y perfecto. Quiere decir que esa primera posibilidad está descartada. La segunda es la que debe llamar nuestra atención, porque lo que Jesús le está diciendo es, no me llames maestro bueno, como tú llamas bueno a cualquiera de los maestros terrenales, porque yo soy el Mesías. Lo que en realidad le estaba diciendo Jesús es, no me vengas a decir, a endulzar el oído con reconocimientos humanos de los que le das a tus maestros terrenales, porque yo no soy bueno como ellos. Mi bondad es superior. Mi bondad es perfecta, mi bondad es eterna, porque yo soy el unigénito de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aquella respuesta fue la primera sacudida a la aparente piedad de este joven. Aquella respuesta fue la primera sacudida a aquella educación religiosa que este joven exhibía, pero que no tenía sustancia, pero que no tenía esencia. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús en realidad a este joven? Tú has venido a mí a preguntarme qué has de hacer para alcanzar la vida eterna. Confiesa que yo soy el Mesías. Y hasta ahí no pudo llegar. Él pudo llegar hasta la cortesía, hasta el reconocimiento aparente, hasta decirle maestro aquí, maestro allá, maestro magnífico, maestro extraordinario. Pero decir tú eres el Salvador del mundo, ya no pudo. Pero decir, solo tú tienes salvación, ya no pudo. Pero confesarle a Él como su Salvador personal, ya no le alcanzó para tanto. Por eso el Señor le respondió de esta manera, para dejarle ver su propio error, para dejarle ver su propio fracaso, para dejarle ver que todo aquel que él había creído y practicado durante toda su vida no le alcanzaba para alcanzar la verdadera salvación, la verdadera vida eterna que solo podía encontrarlo confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es una respuesta entonces, hermanos, muy interesante, porque lejos de querer descalificarlo, lo que el Señor está haciendo es decirle, la salvación se da en esta forma y en estos términos, y tú no lo has entendido. Fue algo, hermanos, verdaderamente tremendo aquello. La falsa piedad, hermanos, no le agradó a Jesús. Le hizo lamentar la confesión de aquel joven.
le hizo lamentar la condición de aquel joven que, amparado en las tradiciones religiosas, creía ya estar muy cerca de la salvación. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque las religiones en general nos enseñan formas de piedad muy parecidas a las de este joven. Hacen creer a las personas que por cumplir con ciertos ritos o con ciertas ceremonias están muy, pero muy cerca de Dios. Están inmediatamente después de Dios. Estas personas se sienten cómodas participando de las obras religiosas, pero cuando se les demanda confesar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, no están dispuestos a hacerlo. Se sienten seguras y confiadas al participar del rito religioso, pero se sienten sumamente incómodas cuando se les pide tomar una decisión por Cristo. Muchas veces estas personas han tenido al Señor frente a ellos y han dejado escapar la oportunidad de salvación porque la religión se les interpuso en el camino. Lo dejaron escapar porque les hizo sentir que traicionaban la tradición familiar, porque calcularon la crítica y la presión que recibirían de los demás y decidieron que la salvación verdadera no era para ellos. Fíjense qué doloroso es esto. Estas personas prefieren quedarse con la salvación de la religión y abandonar la salvación verdadera. Prefieren abandonar la salvación verdadera porque no están listos para que todas sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos y su forma de vivir sean sacudidos por el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Su peor enemigo, la religión, los venció. Por eso dice la Escritura, hermanos, que todo aquel que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Es importante, hermanos, entonces descubrir que la fe verdadera, la fe genuina, tiene una sustancia genuina y real. Y sin esto, hermanos, la salvación está lejos de nosotros. Creer en Dios implica derribar creencias, supersticiones, errores que hemos cometido en el pasado. Y reconozcamos aquí que muchas veces las personas han cometido estos errores religiosos con la buena voluntad de alcanzar la salvación, pero sin el conocimiento de la verdadera salvación. Para ser salvo, hermanos, hay que reconocer que la piedad religiosa no glorifica a Jesucristo. Decirle al Señor, Maestro grande, bueno, maravilloso, en términos religiosos, más bien le ofende y quizás nos conteste, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices así? ¿Por qué me llamas de esa manera si todavía no sabes quién soy yo? Yo soy el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Todo eso estaba contenido en la respuesta de Jesús y obviamente habrá sido un impacto muy grande para aquel joven. En segundo lugar, hermanos, la religión es el peor enemigo de la verdadera salvación porque la religión hace creer a la persona que es buena. La primera gran confrontación, hermanos, con la verdad para aquel joven ya se había producido. Había impactado sin duda la vida de aquel joven. Y aunque no pudo confesar a Jesús como Dios, el Señor trató de atraerle hacia la verdadera salvación. Pero trató de atraerle haciéndole ver su segundo gran error. Aquel joven creía que él era bueno y que por lo tanto no le haría falta mucho para ser salvo. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor, fíjense bien el relato, dice, y Jesús, oyendo esto, le dijo. Es decir, el Señor se da cuenta de cuál es la confesión del joven y le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, y se los comienza a citar todos.
Y aquel joven le dice con mucho sano orgullo: Señor, todos los he cumplido desde mi infancia. Toda mi vida he cumplido los mandamientos. Es decir, si aquello era cierto o no, al menos demostraba, hermanos, que aquel joven había tenido contacto con los mandamientos, había tenido contacto con la ley y se había esforzado por cumplirla. Pero esto, hermanos, desafortunadamente hace que este joven piense que a él había cumplido tan bien la ley que si algo le faltaba para ser salvo sería muy poco. Yo creo, hermanos, al leer este relato, que aquel joven se acercó a Jesús diciéndole: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y esperó que Jesús le diera una respuesta simple o sencilla. Esperó que Jesús le dijera: pues mira, hijo, siendo tú tan bueno, realmente ya casi no te falta nada. Él esperó que le diera una regla religiosa más. Él esperó que le ordenara alguna ceremonia, alguna penitencia, algún castigo de la carne, y que con eso él estaría listo. Era tan bueno que ya lo que le faltaba era muy poco. Estaba tan lejos, hermanos, de la verdad. Da la impresión entonces de que aquel joven se acercaba con una actitud equivocada, esperando más bien que el Señor premiara su bondad, que el Señor premiara su calidad como persona y como hijo de Dios. La verdad, hermanos, lo verdaderamente complicado y difícil, creía él, ya lo había cumplido. Cumplir los mandamientos no era cualquier cosa. Era demostrar una vida piadosa, era demostrar una vida que buscaba a Dios. De manera que lo que restaba, si algo restaba, sería muy poco, sería una cosa sencilla y simple. Su sorpresa entonces fue grande cuando el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esta es una expresión, hermanos, que tenemos que entender claramente para que no hayan confusiones. Sin duda, hermanos, esta pregunta era clave. Y se puede pensar, hermanos, que significa lo que dice: véndelo todo y dalo a los pobres y entonces serás salvo. Pero si esta fuera la voluntad de Jesucristo, entonces el Evangelio sería una fábrica de pobres. Porque todo aquel que tuviera mucho y quiera ser salvo, tendría que abandonarlo, tendría que dejarlo, repartirlo entre los pobres y entonces sería salvo. Entonces, si no es esto lo que quiere decir, ¿qué quería decir Jesús con estas palabras? ¿Por qué le habló de esta manera a aquel joven? La intención de Jesús era demostrarle que él no era bueno para nada y que estaba tan lejos de ser bueno que andaba buscando la vida eterna, pero ni siquiera podía dejar de amar sus riquezas. La respuesta de Jesús lo que quería era descubrirle que él no era ya el santo que creía ser. Él no era ya aquel hombre casi perfecto que él creía ser. Aquel era un hombre tan alejado de la verdadera salvación que por sobre todas las cosas en su vida amaba sus riquezas. Cuando el Señor le dijo aquello, dice el texto, se fue triste. Marcos dice, y se fue triste porque tenía mucha riqueza. Fíjense qué doloroso es esto. Se fue triste, se fue frustrado, se fue dolido, pero se fue a amar sus riquezas. Es decir, prefirió las riquezas a la salvación que supuestamente andaba buscando. La religión le había hecho formarse un concepto de sí mismo que no era real. Según él, era un hombre piadoso que andaba buscando las cosas de arriba, pero según la realidad, era un hombre natural que andaba buscando las cosas de abajo, y las de arriba, si acaso hubiera oportunidad, habría que atenderlas. El Señor se lo demostró y lógicamente él se fue muy triste porque descubrió
cuán alejado estaba realmente de la verdadera salvación. La religión, hermanos, hace caer a muchas personas en el error de creer que ya son buenas. Cumplen con todos los mandamientos religiosos, hacen caridad, respetan al prójimo, asisten a la iglesia. Y si por ahí tienen alguna debilidad, un mal hábito, una costumbre pecaminosa, un vicio, aseguran que pueden dejarlo cuando quieran y que ellos no son esclavos de ninguna de esas debilidades. Pero al igual que el joven rico, en cuanto se les pide que dejen eso, se dan cuenta de que no pueden hacerlo, de que sus fuerzas no alcanzan para liberarse a ellos mismos. A la hora de buscar, muchas personas, hermanos, son alcohólicas, pero aseguran que no lo son. Aseguran que ellos se toman una copa de vez en cuando. Ese de vez en cuando significa religiosamente todos los fines de semana. Pero ellos dicen de vez en cuando, allá cuando se me antoja. Pero en realidad, hermanos, están esclavizados a estas situaciones y no lo pueden aceptar. Aseguran que ellos son más libres que nadie. A la hora de buscar la salvación, escuchan la voz de Dios demandándoles que dejen esto o aquello y descubren que aman más esas cosas que la salvación, que aman más aquellas cosas que la vida eterna. Pretenden estar buscando y ser buscadores de la vida eterna, pero en realidad esto es una cosa secundaria. Antes que cualquier otra cosa, el amor a aquellas cosas que le gustan, a aquellas cosas que les seducen, a aquellas cosas que ellos aman. Un paso importante hacia la verdadera salvación es reconocer a qué cosas estamos esclavizados y reconocer que si el Espíritu Santo no nos hace libres, nadie nos va a poder libertar. Reconocer que si el Señor no participa en el proceso de liberación, ninguno podrá alcanzar la libertad por sí mismo. Es el Espíritu Santo quien debe redarguirnos. Es el Espíritu Santo quien debe convencernos de cuál es nuestra condición. Es el Espíritu Santo el que debe decirnos, ni siquiera te atreves a intentar dejar estas cosas y dices que andas buscando la vida eterna, necesitas ayuda. Y el ayudador está aquí para ir con nosotros en esa batalla y hacernos libres en el nombre de Jesucristo y allanar el camino hacia la verdadera salvación. Si queremos ser salvos y ver que nuestra vida cambie, tenemos que entregarnos a Cristo y Él es quien nos transformará. No nos vamos a transformar nosotros a nosotros mismos. Él nos va a transformar a nosotros. Él nos dará vida. De Él vendrá la fuerza necesaria para dejar lo que haya que dejar y asumir los cambios que sean necesarios. Alejados de Él, nada podemos hacer. Pero desafortunadamente la religión nos hace creer que ya estamos bien cerca, que ya somos inmediatos de Cristo, que ya estamos como sus fieles seguidores, como sus discípulos más fieles, cuando a lo mejor en la realidad estamos tan lejos que ni siquiera podemos quitarle el amor a las cosas pecaminosas que nos dominan y nos gobiernan. El Señor Jesús se lo demostró a este joven y le demostró que la vida eterna requiere mucho más que la voluntad de buscarla. Requiere un cambio radical de vida que no lo puede producir el hombre por sí solo, que sin la ayuda del Señor no podrá generar ese cambio que es necesario para alcanzar la salvación, la verdadera salvación en Cristo Jesús. Todo esto le quedó demostrado a aquel joven. Él, desafortunadamente, se fue triste porque no pudo vencer el amor a sus riquezas.
¿Qué amor nos puede estar afectando a nosotros y que nos impide alcanzar la plenitud de la salvación en Cristo? ¿Qué cosas amamos más que al Señor que nos impide alcanzar la plenitud de la salvación y de las promesas que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario? A esas cosas nos llama el Señor ahora. Vende todo eso, deja todo eso, abandona todo eso y entonces la vida eterna estará delante de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, por tu salvación. Por esa salvación, Señor, que nadie puede lograr por sí mismo. Esa salvación que nadie puede llevar a cabo por sus propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, para que seamos capaces de comprender que la verdadera salvación requiere verdaderos cambios, que la verdadera salvación requiere una verdadera transformación y que esa transformación solo la puedes producir tú en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que tú vengas a hacer esa salvación que nuestras almas anhelan, esa salvación que nuestras almas han buscado siempre a lo largo de nuestra vida y que solo tú puedes satisfacer. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.